carnal, era la muerte espiritual. Por eso usted puede ver gente con las mejores marcas de ropa y sus mejores vehículos, sus mejores casas, pero si están muertos espiritualmente, para Dios esas personas no tienen valor. Aún estén llenos de riqueza, para Dios vale más tú que un rico sin Cristo. Amén, amén. Porque tu rostro es el rostro que Jesús hizo resplandecer cuando te llamó, cuando te compró a precio de sangre. Esa es la razón por la cual la presencia vivificadora de Dios debe ser urgente en la vida del creyente. A mí no me importa tu disciplina, mi amado. A mí me importa que seas sensible y que tengas el deseo y la pasión de buscar la presencia de Dios. Porque cuando tienes el deseo y la pasión de buscar a la presencia de Dios, usted es una persona disciplinada. Amén. A mí no me diga que usted es disciplinado si usted no. A mí no me diga que usted tiene la presencia de Dios si usted no se ha disciplinado con su líder. Si usted no vive en disciplina, quiere decir que usted no tiene la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te hace que te sumerjas en disciplina. Amén. Por eso tal vez una hora no es suficiente para que Dios venga. Porque tal vez esa hora la estás cumpliendo. Ay, le voy a ganar al pastor. Se dijo que 30 minutos y yo voy a durar una hora para ganarle al pastor. Tal vez en tu corazón está bien orar una hora. Pero no vaya alguien que oró 30 minutos. Pero en 30 minutos se apasionó de ese hombre que vino. De ese hombre que lo visitó. Amén. De ese hombre que le dijo: estás bien, mijo, aquí vine a ponerte manos, Amén. a gozarme con esa oración, con ese canto que me das, con esa alabanza, con esa fe con la que me hablas, con esa fe con la que predicas. Aquí estoy, mi hijo, aquí estoy, mi niño, aquí estoy, mi pueblo, centro de llevamiento. ¿Qué anhelan esta mañana? Amén. Mis amados, tú tienes que estar interesado por darle tiempo a la presencia de Dios. Cuando hay un deseo, mis amados, por la presencia, cuando hay un profundo y anhelo por Dios, mi amado, cuando sabes que tu alma es eterna, cuando ya te cayó la convicción que tu alma se va a ir al cielo o no se va a ir al cielo, usted empieza a valorar la presencia de Dios. Amén. Porque no quieres que tu alma sufra, no quieres que tu alma se envejezca. Y usted sabe que la presencia de Dios, a partir de que le cae esa convicción, va a ser su prioridad. Por eso cuando la presencia de Dios cae sobre una alma, y hace en esta reunión, puede caer manejándote, puede caer cuando esté el mejor compadre que tú tengas en tu casa. Si cae la presencia de Dios, yo que tú le decía a ese compadrito: perdóname, compadrito, te quiero mucho, pero ahorita vengo, voy con un amigo, y te metes a la presencia de Dios y le dices: a ti te estaba esperando. Amén. Amén. Si te cae en tu iglesia, a ti no te va a importar qué estás pensando enseguida, qué estás pensando. Tú te tiras al suelo y dices: Señor, aquí te estaba esperando, vine por ti esta mañana y no te voy a soltar hasta que no me bendigas, hasta que no compongas mi finanza, hasta que no compongas mi ministerio, hasta que no compongas mi empresa, en el nombre poderoso de Jesús. Pero de ti no me deshago. Amén. Porque tú tienes que estar atento a la visitación del Espíritu. Amén. Puedes correr al baño, puedes correr donde sea, pero si Dios dice: es ahora, ahora tiene que ser. Ahora tiene que dejar plantado a Santa María y medio mundo. Pero la presencia de Dios se respeta y se atiende. Hasta le arrimas un banquito: siéntate aquí, chiquitito, quiero estar contigo. Amén. Quiero gozarme. Amén. Amén. Me esperan, hermanito, voy al baño porque está sobre mi vida. Cuidemos más lo espiritual que lo temporal, mis amados. Amén. Si tú no tienes esta convicción, vas a empezar a apagarte. Cuando lo temporal, mi amado, en este mundo comienza a tomar más posesión de tu corazón que cualquier otra cosa,
usted va a empezar a apagarse. Yo no digo. Yo no. Porque amo más lo espiritual. Porque amo más lo espiritual. En esta mañana, mis amados, vea su casa, su congregación, como la casa de los santos, donde está la presencia de Dios. Porque esta es mi casa, aquí está Él y aquí me voy a quedar y de Él no me voy a soltar. Amén. Por eso cuando la palabra del pastor te hace sentir incómodo, te hace sentir como si te estuviera tirando el púlpito, no es para tirar a Él, es porque Dios mismo te está hablando en esta mañana. Y cuando Dios te habla, ¿qué está haciendo Dios? Te está alertando, te está diciendo, para tus antenas, te estás enfriando. Cuando algo te duele, es porque te estás enfriando. Necesitas el fuego del Espíritu Santo para que esté encendido. ¡Aleluya! Por eso le decía el jueves, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Tribulación? Ya no estuviera predicando. ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Espada? Ninguna otra cosa, dice la palabra, criada o manifestada, me podrá separar de la voz del Padre. Amén. Y el jueves te decía, y si tienes a tu esposo cerquitas, o si tienes a tu esposa cerquitas, ni tú me vas a separar de la presencia de Dios. Amén. Si cerquitas tus hijos, mis niños los amo mucho, pero ni ustedes me van a separar de la presencia de Dios. Y les diré un buscapié. Si tienes algo contra un líder de aquí, hey, tú, ni tú, ni tú, porque vine a buscarlo a Él. Amén. Y de Él nadie me separa. Amén. Amén. ¿Quieres poner la muestra a los que sirven? Sirva, Amén. sirva. Y demuestre ese amor que Dios le está dando. Demuéstrele a los servidores cómo se sirve, cómo se trata a la gente. Amén. Y no respaldo a ningún servidor, mi hermano. Yo repudio el maltrato. Repudio las palabras antisolantes. Porque Él es amor. Amén. Y si Él es amor, tú lo tienes que tener. Yo lo tengo que tener. Amén. Amén. Su presencia, amado, es lo que persevera tu integridad, tu eternidad. Lo que persevera tu victoria es la presencia de Dios. Amén. Por eso la presencia de Dios no es tanto, mi amado, para ser buenos seres humanos, es para ser buenos creyentes. Amén. Por eso tú no estás aquí para llenar expectativas de los hombres, tú estás aquí para llenar expectativas de Dios, y aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta mañana tú le puedes decir: Señor, vine a cumplir tus expectativas, vine a darte mi mejor adoración, vine a darte mi mejor alabanza. Amén. ¿Y sabes para qué te llamó? Para que anuncies las virtudes de aquel que hoy vive. Amén. Por eso tú tienes que vivir agradecido el resto de tu vida, porque antes eras ciego, decía la pastora, y ahora ves. Amén. Te tienes que ser agradecido porque antes eras malo, y aún siendo malo Dios te salvó a través de su Hijo. Aún siendo pecador Él te redimió. Y eso para mí es más que suficiente para hablar a Dios. Amén. Me ha dado tantas cosas, mi amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me ha dado tantas cosas que cada día le digo: Señor, quiero más. Amén. Quiero más. Esa es la vida de un creyente. Esa es la vida sumergida está en la presencia de Dios. Un creyente, amado, no quiere el cielo para estar en su presencia. Un creyente quiere traer la presencia de Dios aquí en la tierra para transformar Ciudad Obregón, Sonora. Amén. Y una vez que cumplamos el objetivo del llamado, usted va a ir a la presencia de Dios. Amén. Amén. Pensar que me voy al cielo, pues ya no quiero ir al cielo porque ya no quiero perder mi salvación, mi amado. Eso es escapismo. Es inmadurez. Bueno, me voy a ir porque el médico me dijo que ya me voy a morir. No, usted va a seguir bajando a la presencia de Dios, y a través de la presencia de Dios, almas y almas se van a convertir a mí. Amén. Y amado, porque el que tiene la última palabra es
eso juntos vamos a traer la presencia de Dios a esta ciudad, mis hermanos. Amén. 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 Porque amamos nuestra nación, ¿cuántos aman Ciudad Obregón, Sonora? Amén. Porque queremos vivir en su presencia. Y mientras usted llega al cielo, escúcheme bien, todos los años que Dios le preste, usted tiene que estar bajando su gloria, usted tiene que estar bajando su presencia, porque algo usted va a ver que va a empezar a cambiar a su alrededor, en su colonia, en su pueblo y en su ciudad entera. Amén. Yo no estoy cerrado por lo que tú estás viviendo, mi amado, porque yo también estoy siendo probado, pero vamos a creerle a aquel que nos llamó. Y si Él dijo, van a reverdecer como la vara de Aarón, es porque la palabra se va a cumplir. Y tú y yo vamos a reverdecer como la vara de Aarón. Amén. Y si aún así tú me dices, pastor, estoy seco, no se ha compuesto mi situación, mi matrimonio está así, el Señor te dice en esta mañana, no solo te digo que vas a reverdecer, vas a dar almendros. En esta mañana todos entendemos que nos vienen persiguiendo las bendiciones de Abraham, Amén. Amén. y en Cristo fue sellado el pacto, Amén. porque sería un pecado para que esas bendiciones no llegaran. En Cristo fue borrado y hay una sangre que te represente, que dice, mi hijo es santo porque mi sangre así lo estipula. Y esa bendición vendrá Amén. hoy. Amén. Hoy. Amén. Amén. Pero también le tiene que preocupar cómo sirvió Abraham. ¿Qué estuvo dispuesto a dar a Abraham? Vayas a Génesis 22. Génesis 22. Es el primer libro. Génesis 22. Si no lo haya, es que tiene la Biblia al revés. Génesis 22. Amén. Demos fuerte amén cuando la tenga. Amén. Génesis 22, versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese, Dios hablándole a Abraham. Pero fíjese cómo le contesta en el versículo 12, cómo le sigue hablando. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Y los 16. Y dijo, para mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Cuando observamos esta escritura, nos damos cuenta que Dios está repitiendo 3 veces la misma frase, pero con una diferencia, mis amados. En el versículo 2 utiliza, él está añadiendo a quien amas. O sea, le entró un celito santo al Señor, le está diciendo a Abraham, Abraham, tráeme a ese que amas. Queriendo decir que Dios sabía que era Isaac a quien Abraham amaba más. Pero en el 12 y 16 Dios ya no utiliza esas palabras, porque ya Abraham, escuchen bien, ya había demostrado que a quien él amaba más era a Dios más que a Isaac. Y lo mucho que esperó Isaac, yo sé que tú has esperado, mi amado, por tu promesa, por tu bendición, pero él supo honrar a Dios. Amén. El Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué vas a hacer con esos torrentes que ya vienen a tu vida? Y uno ya lo están viviendo. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Todavía va a ser tu principal Señor? ¿Todavía me vas a buscar? ¿Todavía me vas a adorar? ¿Todavía me vas a exaltar? Amén. Porque Abraham sí lo hizo. Y dice que después de eso fue bendecido. Cuando nos bajamos del altar, luego de haber subido, dispuestos a entregar lo que Dios nos ha pedido, ahí es cuando verdaderamente demostramos nuestro amor por Dios. No de palabras, sino de hechos.
Santo, pero cuando se van, lo hacen amando las mismas cosas que habían dejado del mundo. Yo he visto personas con más años que yo en el cristianismo y que tú, y que no están caminando con la santidad que tú estás caminando, y ya no la juzgo. Simplemente digo, Señor, permíteme seguir en la visión que nos has dado. Amén. Incluso que puede que Dios haga grandes cosas contigo y aún sigas con un corazón dañado, amando las mismas cosas que amabas cuando estabas en el mundo. Dios detiene a Abraham de sacrificar a su hijo, y Abraham se da cuenta que detrás de él había un carnero y lo ofreció como ofrenda. Pero Abraham ahí en el monte Abraham ya había sacrificado a su hijo de corazón, porque Abraham estaba dispuesto a dar a su único hijo. Pero el carnero fue el que terminó en el altar. Amén. Y no Isaac. Amén. De hecho, de que Dios, escúcheme bien, de que Abraham haya hecho el sacrificio con el carnero, esto nos simboliza que tú y yo ya no tenemos que ofrendar. ¿Quieres ver bendición en tu vida? Aprenda a dar una ofrenda más lo que el Señor ya le pidió. Pero espera tu tiempo, hermano, no hagas, porque dice ese pastor como, no me está dando nada. Déselo a Dios. Dios le proveyó para que en ese lugar se diera una ofrenda. ¿Y qué pasa con esa ofrenda? Váyanse al versículo 17. Versículo 17, 22, 17. Estamos en el capítulo 22. De cierto dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. No hay enemigo. Cuando usted esté caminando con la presencia de Dios, no hay enemigo que lo pueda apartar de su presencia. Y no solo tu vida, sino que está hablando de la descendencia que tú vas a dar, primera, segunda, tercera y cuarta, que no lo tocará el enemigo. 18 dice: en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entró una simiente en tu espíritu cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Escúcheme bien. Y te está dando una garantía respaldada por la palabra de Dios, que tú vas a ser bendecido por ser obediente. Amén. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque aprendiste a oír la voz del Espíritu Santo. Amén. Dios comienza a declarar una palabra profética sobre la vida de Abraham. Y hay personas en este lugar que llevan mucho tiempo en la iglesia y se preguntan: ¿por qué no crezco? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mi matrimonio no cambia? Muchas veces, como hoy en el Congreso recibiste el fuego, tienes el poder, tienes la fuerza del Espíritu Santo, porque dice que Dios da fuerzas como de búfalo. Amén. Pero te presentas al altar y no le traes el Isaac que ya te pidió, no le has traído el pecado que tienes oculto. Señor te dice en esta mañana: ¿dónde está tu Isaac cada vez que vienes al altar? ¿Para qué lo guardas si yo te lo estoy pidiendo porque quiero bendecirte? Amén. La pregunta es: ¿dónde está tu Isaac? ¿Qué cosas Dios te ha pedido que no le has entregado? ¿Qué tiene más valor para ti que no sea Dios? ¿Tu reputación? ¿Tus amistades? ¿Trabajo? ¿Qué va a decir mi que le dé su gana? Yo tengo una vecina, desde que estoy en la primera residencial, 1 de mayo, me odia porque soy rico. Que a veces no tengo palabra, pero ella me ve del Espíritu. Yo arrebato esa bendición. Nomás me ve. Si yo no la saludo, no me saluda. Y la palabra de Dios dice
tú tienes que ser testimonio. Amén. Salúdelas. Es más, hace poquito me quería quitar el estacionamiento. Pero como Dios me ha hecho humilde, me quitó lo sangrón, me quitó lo prepotente. Señora, con todo el respeto, este es mi estacionamiento. La amo, la bendigo. Pero usted venga a la iglesia, ahorita que venga, le voy a explicar cómo está este rollo de estacionamiento. ¿Sabía que ella primero gana? El cambio de la tarde, mis amados, ocurre cuando eres capaz de presentarte ante Dios con tu examen. De manera que Dios puede decir, wow, centro de avivamiento ya agarró la onda. Ya no hay nada más importante que el Dios que se le está predicando. En otras palabras, ahora sí las cosas van a tomar orden. Tú no has ido al altar sino hasta que cuando bajes, escúchame bien, cuando bajes y no haya nada en tu corazón más importante que Dios, entonces eso es ir al altar a dejar tu ofrenda. Amén. Aleluya. Amén. Cuando Pedro negó al maestro, mis amados, dice que lloró amargamente. Y hay amarguras en tu corazón, mi amado y enemigo, que solamente un poder sobrenatural las puede arrancar. Y esta mañana el Espíritu Santo va a arrancar toda amargura, porque es un Isaac que el Señor te quiere sacar esta mañana. Amén. Pedro no sabía qué hacer. Volvió a las aguas. Porque creía que porque lo había negado. Si Jesús me lo dijo, yo no tengo perdón de Dios porque negué a mi maestro. Y era Jesús y le dice, Pedro, tira a la derecha. Dice que las redes se llenaron. Y no es todo, Pedro, mira el pescadito que te estoy asando. Es el maestro. Dice que se tiró y nadó. Señor te dice en esta mañana, porque se lo dijo a Pedro cuando tuvo ese encuentro con Pedro, lo primero que dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Amén. Muchos de nosotros nos ha pasado, mis amados, que venimos cargando con culpas. Y como la sangre de Jesús te ha alcanzado, ya te estaba bendiciendo. Amén. Amén. Pero esa sangre no es para dar promesas mezquinas. La sangre de la que yo te estoy predicando es para que lleguen torrentes de bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu ministerio, a tu empresa, a tu descendencia, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Suelto con torrentes en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, mis amados, no solamente le llenó la barca a Pedro, le hizo su mejor comida. Señor, en esta mañana te tiene un banquete, mi amado. Amén. Te trajo porque hay una mesa servida de bendiciones para ti. Lo único que Él quiere y siempre ha querido, y te lo he preguntado en varias prédicas que hemos dado, centro de avivamiento y personas que hoy nos visitan, el Señor te está preguntando, ¿me amas? Amén. Esa es la pregunta que Dios te hace hoy, ¿me amas? Amén. Y si le amas, ¿dónde está tu Isaac? ¿Dónde está lo mejor de ti que no has sacado? ¿Dónde está la fuerza que Dios te ha dado? En el congreso, yo les dije que yo andaba allá barriendo. Pero entonces el pastor me dijo aquí, ¿qué importa? Yo me gozo y no lo estoy haciendo para que me tomen video y para que lo hago porque a Él le agrada que su casa esté limpia y en los alrededores de la casa. Amén. Cuando tú entregas lo mejor de ti, mi amado hermano, Dios no solo va a llenar tu barca, hoy te va a entregar esa mesa servida. Amén. Cuando no haya nada
mis amados, que ames más de lo que a Dios, no tan solo te vas a los cielos, sino te vas a la tierra donde tú has habitado. Y te va a regresar todo lo que el diablo te ha quitado. Amén. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, dice, y poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuántos quieren obedecer la voz del Espíritu? Que no creo. ¿Cuántos quieren obedecer la voz del Espíritu? Señor, quiere que vengas a tomar de su mesa. Quiere que vengas a beber de sus manantiales. Precioso Dios, sabemos que tú sigues siendo Dios, Señor. Permítenos sumergirnos a tus ríos, Padre, y ser nosotros que nos apeguemos a tu justicia. Porque tú nos has destinado a la justicia de Dios en Cristo Jesús, Padre. Y por ser la justicia de Dios en Cristo Jesús en esta tierra, permítenos representarte dignamente. Permítenos creer esta palabra, Señor, que no solo la bendición viene para mi vida, sino que viene para mi generación, para mi empresa. Y que esta tarde ya pueda creer. Que esta tarde ya podemos creer juntos como iglesia que vamos a reverdecer como la vara de Aarón. Y tú que hoy venías seco, desesperado, dice, no solo vas a reverdecer, vas a ser fructífero, vas a dar almendros. Pastor, venía seco, vas a dar almendros porque Dios lo dice. Vas a ser fructífero. Y lo más hermoso, tus ojos lo verán, dice el Señor. Tus ojos lo verán. Padre, cierra esta palabra, Padre, en el Espíritu cada hijo tuyo. Tráenos, Padre, esa revelación, esa convicción, que vamos a reverdecer como la vara de Aarón, Señor. A dar almendros aún en sequedades, aún en dificultades. Pero nadie me va a separar de tu amor, Señor. Si tú me trajiste a tu iglesia, a los ríos de agua vivas, Señor, que sean los reyes los que vengan a beber de este río, de tus manantiales, de estas fuentes de vida, de tus torrentes que estás desatando en este tiempo. Que sean los reyes, Señor, los que vengan a sembrar en este ministerio, porque solamente Jesús salva. Y solamente la presencia de Dios va a hacer que nuestras autoridades tengan temor de Dios y detengan tanta matanza. Padre, que venga ese temor, que venga ese temor, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestro presidente municipal, Señor, por nuestro gobernador, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, caiga el temor de Dios. Te pedimos por el presidente de la nación, que en todo tiempo lo respetemos, Señor, pero te pedimos temor de Dios por él, Señor. Precioso Dios, pero como pueblo, hoy nos hemos unido en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para bajar tu presencia, para almacenar tu presencia, para embotellar tu presencia, porque sabemos que ese es nuestro hábitat, Señor. Esa es nuestra vida, vivir sumergidos en la presencia de Dios, así como el pez necesita el agua y las aves el aire para volar. Yo necesito tu presencia para hacer testimonio. Precioso Dios, que todos aquellos, Padre, que vinieron endurecidos, que se hayan apartado de ti,
que hoy puedan sentir de tu amor, que nunca se sientan juzgados, señalados, Señor, por la palabra. Porque tú cuando hablas,